66 espazos expositivos neste outono fotográfico. Un deles a sala de exposicións do Pazo de San Marcos de Lugo, que xa acolle neste momento To Name a Mountain, un ensaio fotográfico co que Alfonso Almendros gañaba o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea nesta quinta edición. El acompáñanos hoxe aquí para guiarnos por este traballo que, por certo, podedes ver ata o 8 de xaneiro. Mirade. Estas son parte das pezas que conforman ese proxecto gañador do Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. O seu gañador Alfonso Almendros está aquí. Hola, Alfonso. Hola, que tal? Bueno, imagino que contento, porque, como decía, hai un momento, as persoas que estaban falando do tono fotográfico, é un certame con moi alto nivel. Sí, estoy muy contento por la oportunidad y muy agradecido al jurado por darme la oportunidad de presentar el proyecto en el que he trabajado tanto aquí en Galicia. O pouco que vimos así neste flash que estábamos vendo, había corpos, había mar, había montañas. Da montaña parte todo un pouco, dunha historia que ocorría hai 150 anos e que ti, de alguna maneira, investigas a través deste proxecto. Contanos un pouco, que ocurría hai 150 anos? Bueno, para empezar yo diría que yo siempre trabajo con trabajos de carácter personal, pero me interesa esa combinación de hablar de lo íntimo a través de lo extraordinario y de otras historias. Y me interesó mucho la historia de un pintor de origen alemán, pero que vivió prácticamente en Estados Unidos toda su vida. Su nombre es Albert Bierstadt y me encontré con una historia fascinante. Primero me sentí muy interesado por su trabajo pictórico y de repente, investigando más sobre su vida, me encontré con una historia que me pareció muy hermosa, ¿no? Que era la historia de cómo se enamoró de la mujer de su mejor amigo durante una expedición en la cual la conoció, y en honor a ella, al ver una vista de una montaña, pintó un boceto y a la montaña, que no tenía nombre hasta la fecha, le puso el nombre de la mujer de su amigo, y me pareció que era un acto cargado de poesía, ¿no? Nombrar una montaña con el nombre de tu amada. Y como te decía, me gusta mucho trabajar desde lo personal y me pareció una forma perfecta de contar o de vincular esa historia con una historia personal que había atravesado, de intentar recordar en cierto modo la memoria de personas a las que hemos querido. Y bueno, ese es un poco el marco en el que se sitúa el proyecto. Esa montaña chamase, creo que a día de hoxe, Rosalía. Sí, exacto. Que está nas montañas rochosas en Estados Unidos, e dicíasme ti que o teu traballo percíbese case cando falas, está cargado de emoción. É dicir, que desta historia que dicías ti, tamén me interesaba a pintura del, pero o que máis te interesaba era a emoción que transmitía. Sin duda. Porque a pintura del era así máis teatral, como moi cargada, e sin embargo, bueno, pues había esa emoción, ese acto simbólico detrás, ¿no? Sí, yo creo que para mí era lo fundamental, sobre todo el poder estético que en cierto modo encerraba su obra, pero sobre todo la historia que se encerraba, ¿no? Y yo creo que para mí es importante trabajar desde esa parte de las emociones, ¿no? Y creo que con la historia de Bierstadt conseguía cerrar el círculo y entender. Además das emocións, obviamente, no traballo que ti faz, está a técnica, está a plástica. Entón, quero que nos contes, porque tiñamos moita curiosidade entre o equipo de Tic-Tac de saber como conseguías esas imaxes. Contanos un pouco como traballaches con elas. Bueno, la verdad es que trabajo de una manera muy intuitiva, en la cual recurro a la fotografía. Yo siempre parto de la fotografía analógica, con una cámara de medio formato, pero cada vez estoy más interesado por quizás saltarme la concepción de lo que es considerado como real, se puede decir, y por ello puedo utilizar iluminación artificial para crear ciertos efectos, pero al mismo tiempo me interesa la idea de apropiarme del trabajo de otras personas, ¿no? En este caso del trabajo de Bierstadt.
Y es interesante porque... Él tamén tomaba bocetos, perdona, tamén tomaba bocetos das montañas para levar aos seus cadros. Claro, sin duda. É un proceso paralelo, digámoslo así. Incluso lo interesante de la historia es que él tuvo una fama muy reconocida durante su vida, pero los críticos le echaron en cara que no respetaba las proporciones reales de las montañas, como que era demasiado efectista. Y yo lo que he intentado es apropiarme del trabajo de él, de su trabajo pictórico, y seguir este principio de manipulación de la realidad, ¿no?, para conseguir mi objetivo, ¿no?, mi objetivo de emocionar, en cierto modo, ¿no? Creo que era también una forma interesante de utilizar una crítica que le fue echada en cara para poder potenciar la historia, ¿no?, para poder potenciar esa idea de cómo la realidad puede ser manipulada o antojada y construida según nosotros queramos. Él traballou nas montañas rochosas. Ti por onde traballaches? De onde son esas imaxes? Bueno, han sido de mi vida. En mi vida en los últimos 7 años, este trabajo llevamos 2 años y medio con él, y ha estado realizado en Helsinki, Berlín, y la parte final ha sido realizada en Madrid también. Falaba antes tamén da importancia da paisaxe na fotografía de hoxe en día, da contemporánea. A paisaxe e as emocións e as relacións familiares formaron xa parte de outros traballos teus, pois en As arrugas do meu pai, por exemplo, non? Sí. Que comparabas pois a paisaxe lunar, un pouco esa paisaxe que non coñecemos, coa parte que non coñecemos das persoas, non? Sí, ese es un trabajo en el cual intento crear una relación sobre la figura de mi padre, al cual no conocí porque murió cuando era muy niño, y la luna, a través de una historia que me contó mi madre. Y es lo que intentaba decir antes, ¿no? Me interesa esa relación de hablar desde la intimidad, desde mi vida, pero nunca de una manera documental, sino de una manera más subjetiva, se puede decir, y conectándolo con otros universales. Eso me interesa bastante. O premio inclúe esta exposición e tamén un libro, a publicación dun libro. Bueno, esta exposición digo que estará hasta o 8 de xaneiro, pero despois percorre outras cidades. Sí, por ahora va a estar en septiembre del año próximo, irá a Encontros de Imagen en Braga, estará también en Ourense, y por ahora no sé el resto de fechas, pero hay más. Y bueno, ha sido una labor fantástica gracias a la Xunta de Galicia, a la Diputación de Lugo, y también quiero aprovechar para darle las gracias a toda la organización del festival, a Víctor Nieves, el comisario, que es un trabajo fantástico, y bueno, vamos a ver por... Pues quedan dadas esas gracias. Noraboa, Muchísimas Alfonso, gracias. seguiremos pendente por donde se movas a mostrar. Un placer. Muchas gracias gracias por vivir. Nos seguimos